En este video vamos a ver cómo se puede configurar una VLAN a través de un switch y cómo se pueden comunicar estas VLANs a través de un router. Para poder realizar este ejercicio nos vamos a apoyar con el software Packet Tracer. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar en el panel los elementos que nos van a servir para crear la VLAN. Esto va a ser primero un switch. Todos los elementos van a ir conectados a este switch. Va a ser el encargado de la comunicación entre cada uno de los elementos, como las computadoras que vamos a ingresar acá. Estas dos computadoras de acá arriba van a formar la VLAN que vamos a posteriormente llamar grupo 1, y estas de acá abajo van a formar la VLAN que vamos a llamar grupo 2. Nos vamos a dar cuenta cómo es que aún conectados al mismo switch, las VLANs no se pueden comunicar entre sí. Solo va a haber comunicación entre las que forman parte del grupo 1 y las que forman parte del grupo 2, más no entre las que hay en el grupo 2 hacia el grupo 1. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestras computadoras o terminales hacia nuestro switch. Vamos a utilizar el puerto Fast Ethernet. Vamos a dejar libre el puerto Fast Ethernet 1 del switch y vamos a empezar con el 2. El 2 y el 3 vamos a utilizarlos para formar la VLAN grupo 1, y el 3 y el 4 para formar el grupo la VLAN grupo 2. Podemos tomar, por ejemplo, dependiendo de nuestras necesidades, más puertos para la VLAN 1 y más puertos para la VLAN 2. Utilizamos el puerto 3. Estos, como ya van a pertenecer a otro grupo, va a ir en el 4 y en el 5. El puerto 1 lo dejamos libre porque nos va a servir más adelante. Esperamos a que todas las computadoras se sincronicen con el switch. Ya todas sincronizadas, vamos a colocarles dirección IP a cada una de las computadoras. Nos vamos a esta opción, ipconfig. Vamos a tomar en cuenta dos rangos. Las dos computadoras de arriba, los que van a pertenecer al grupo 1, van a estar en el rango 192.168.1.2. Vamos a llamar a esta computadora punto 2 porque el punto 1 va a ser el gateway o la forma en cómo se va a comunicar. Ponemos la máscara de subred, tomando en cuenta que solo va a hacer búsquedas en el último segmento de la dirección, y como les mencionaba, el gateway va a ser 192.168.1.1. Cerramos, configuramos esta de la misma forma. 192.168.1, y esta sería la punto 3, la máscara de red, y el gateway va a ser el mismo.
Ahora, estas computadoras, como van a pertenecer a otra VLAN o al grupo 2, vamos a cambiarles de rango de IP. Va a ser 192.168.2.2. Siempre vamos a utilizar la punto .1 como el gateway. Su máscara .2.1. Configuramos esta otra con el mismo rango. 192.168.2.3. Su máscara 8.2.1. Al colocarnos sobre la computadora, podemos ver que ahí está cierta información de la misma. 1.3. Bueno, ahora vamos a configurar nuestro switch. En este switch vamos a configurar las VLAN que nos van a servir para generar la comunicación entre computadoras de la misma VLAN e impedir que se pueda comunicar a otra VLAN. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar el switch con este comando. Nos vamos a configurar la terminal. Y ahora vamos a configurar la VLAN 2. No configuramos la VLAN 1 porque es la que trae por defecto el switch. Ya estando en la configuración de esta VLAN, le vamos a colocar un nombre. Le vamos a colocar a esta grupo 1. Ya tenemos creada nuestra VLAN y se va a llamar grupo 1. Salimos de la configuración de la VLAN y ahora vamos a configurar cada uno de los puertos que van a pertenecer a esta VLAN. En este caso sería el puerto 2 y el puerto 3. Para esto vamos a escribir el comando interface fast ethernet access 0-2. Este 2 es el puerto el cual vamos a configurar. Y ahora le vamos a decir que va a tener como punto de acceso nuestra VLAN 2. No le vamos a colocar el nombre de la VLAN, sino el número que le corresponde. Para esto utilizamos el comando switch port access VLAN 2. Apareció un pequeño error. Switch port access VLAN 2. Ya está configurada. Ahora vamos a hacer lo mismo con el puerto 3. Pero primero tenemos que salir del puerto 2. Ingresamos al puerto 3. Interface Fast Ethernet 0-3. Configuramos el puerto de acceso. Switch port access VLAN 2. Switch port access VLAN
2. Siempre hay que dejar un espacio entre el nombre de la VLAN, entre la palabra VLAN y el número de la misma. Salimos de este puerto. Ya ahí tenemos creada nuestra primera VLAN. Solo se pueden ver las computadoras del puerto 2 y del puerto 3. Ahora vamos a crear la siguiente VLAN, que va a ser el grupo 2. Ahí en la configuración vamos a ingresar a VLAN 3. Le vamos a colocar un nombre, grupo 2. Salimos y ahora vamos a configurarle los puertos que van a comunicar esta VLAN. Si hacemos el mismo comando, interface fast ethernet access 0-4, switch port access VLAN 3, salimos y configuramos el puerto 5. Puerto 5, switch port access VLAN 3 y salimos. Salimos de la configuración y ahora vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Vemos cómo nos muestran que tenemos ya configuradas dos VLANs. En el puerto 2 y 3 la VLAN 2, en el puerto 4 y 5 la VLAN 3. Ahora, si intentamos comunicarnos desde la VLAN 2, que sería el grupo 1, a la VLAN 3, que sería el grupo 2, no tendría que ser posible. Esto lo vamos a comprobar haciendo ping a las direcciones 192.168.1.3. Acá estamos en la misma VLAN y responde al comando, pero si nos pasamos a la otra VLAN 192.168.2.2, vemos cómo no responde. No respondió al ping. Es así como tenemos configurada nuestra VLAN. Ahora vamos a configurar un router que va a servir de enlace para que se puedan comunicar o se puedan enviar paquetes entre VLANs. Vamos a ingresar a nuestro router. Vamos a conectarlo hacia el switch y este de acá sí lo vamos a conectar en el puerto 1, el cual no configuramos que sea parte de ninguna VLAN. Vemos como los puntos de acceso nos muestran en rojo porque no hay conexión. Ahora, para que se pueda generar la conexión, vamos a configurar primero el switch para que este entienda o se le pueda decir que del puerto 1 va a servir como comunicación. Nuevamente entramos a la configuración. Habilitamos nuestro switch. Entramos a la terminal.
y queremos configurar el puerto 1. Ya en el puerto le vamos a decir switch port trunk y terminamos. De esta forma ya está configurado nuestro switch para que acepte la comunicación o deje pasar los elementos enviados hacia el router. Ahora vamos a configurar directamente el router. Para eso, de la misma forma, primero lo habilitamos. Entramos siempre a la terminal. Y este router, como solo tiene un puerto, que sería el puerto 0, lo tenemos que dividir de un puerto físico a dos puertos lógicos. Cada uno de estos puertos va a permitir el flujo de información de un lado hacia otro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a configurar primero el puerto. Este va a ser el puerto 0, pero va a ser el 0.1. Ya estamos partiendo uno de los puertos físicos y le estamos agregando un lógico. Acá vamos a encapsular o le vamos a indicar que este puerto va a servir para guardar, enviar y recibir información desde la VLAN 1 con este comando. Acá le indicamos la VLAN que se necesita configurar, que en este caso sería la 2. Ya indicándole que en el subpuerto 1 va a ir la VLAN 2, le vamos a agregar la dirección IP que nos sirvió como gateway. Para esto hacemos el siguiente comando: IP address 192.168.1.1 y la submáscara, que en este caso sería 255.255.255.0 y lo habilitamos. Este comando nos va a servir para que siempre esté habilitado y no se apague. Salimos de este subpuerto y ahora vamos a configurar el subpuerto 2, que va a ser el que va a recibir la información de la VLAN 3. Vamos a utilizar el comando de encapsulamiento de la VLAN 3. Le vamos a agregar su dirección IP. .192.168.2.1 y la submáscara. Y como siempre lo habilitamos.
Salimos. Ya tenemos habilitados los dos puertos lógicos. Para que esto pueda funcionar, tenemos que habilitar en sí el puerto físico. Para esto entramos a Interface 0 y le colocamos el ya está todo habilitado, por lo cual ya terminamos de configurar nuestro router. Esperamos a que se sincronicen todos nuestros elementos. Y vamos a cambiar a modo de simulación. En este caso solo vamos a utilizar este filtro. Vamos a subir un poco la velocidad, ¿no? Y vamos a ver cómo ahora sí fluye la información desde un lado hacia otro. Primero probamos entre la misma VLAN. Vemos cómo se envió el mensaje. Y ahora vamos a intentar desde una VLAN hacia otra VLAN. Vemos un error, ya que el primer mensaje siempre es de reconocimiento, por lo cual es normal. Vamos a intentar nuevamente. Y vemos cómo los mensajes son direccionados a través del router. Probamos de esta para esta. El primero siempre es de reconocimiento, por lo cual dio un error. Probamos nuevamente. Y así es como comprobamos que hay comunicación entre dos VLANs distintas, utilizando para esto un router. Con eso terminamos la explicación de la configuración de las VLANs a través de un mismo switch y cómo estas se pueden comunicar a través de un router.